psiquiatra, magíster en investigación de la salud, diplomado en educación y didáctica universitaria, docente de psiquiatría de la Universidad de Cuenca, subdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Buenos días con todos. Permítanme, en primer lugar, dar mi sincera felicitación al CRA en su 50º aniversario. Realmente para mí es un honor pararme al frente de ustedes hoy día con esta presentación, ya que para nosotros en su tiempo el CRA fue nuestra casa, nuestra institución que nos formó como psiquiatras. Nuestro agradecimiento imperecedero por aquello. Y hoy, de manera especial, agradezco al doctor Saúl por la invitación a disertar en relación a este tema tan complejo, que espero dejar algunas ideas, algunas motivaciones, ya que realmente es un campo tan amplio, tan complejo, como les vuelvo a insistir. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, el programa de bioética que contempla esta organización concibe a la bioética como la actividad de análisis a la luz de principios y criterios éticos que guía la práctica en las distintas áreas de la salud. De la mano con la Declaración de Helsinki, el deber del médico es promover y velar por la salud de las personas. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. En ese sentido, entonces, nos damos cuenta que lo que vamos a tener que analizar realmente es una serie de derechos y deberes que están detrás del accionar de ese binomio o polinomio en muchas circunstancias, como dice algún autor, médico-paciente, médico-paciente-familia, para llegar a la última meta, que es el generar una recuperación, una estabilidad en la salud de nuestros pacientes, de nuestras familias y de nuestra comunidad. Muy rápidamente tenemos que recordar los principios de la bioética desde que Beauchamp y Childress nos plantearon, con el principio de no maleficencia, que en el campo de las adicciones sería obviamente con el primum non nocere hipocrático, que hace referencia al deber del clínico de no dañar al paciente y por tanto de realizar adecuadamente su trabajo profesional. En ese sentido, lo que prima entonces es el beneficio y el resultado en el paciente. Todos los intereses u objetivos de la formación del profesional a nivel personal, a nivel de su familia inclusive, quedan en un segundo plano. Predomina el estado del paciente y su recuperación. En relación al principio de justicia, que establece la obligación de proporcionar a todos los sujetos las mismas oportunidades, a cada uno según sus necesidades, en el orden de lo social, no discriminando, segregando o marginando. Aquí entonces algunas recomendaciones para cuando este tipo de pacientes, como es bien conocido por los profesionales de la salud mental, pueden generar reacciones de transferencia, de contratransferencia, y muchas veces si no identificamos estas reacciones, entonces pueden dificultarnos obviamente nuestro trabajo en beneficio del paciente. En relación al principio de autonomía, que exige respetar la libertad del otro para decidir y disponer de sí mismo, estableciendo lo que es bueno para él en función de su individual y personal proyecto de vida, reconociendo en todo sujeto a priori la capacidad para ello. Nos plantea en este principio que el proyecto de vida que cada uno de nosotros tenemos no debería ser interferido o modificado de alguna forma, digamos así, por un tratamiento. Es algo que resultaría paradójico, sin embargo, como veremos posteriormente con algunos de los derechos contemplados en múltiples instrumentos, tanto a nivel mundial y local, pues a veces estas situaciones no se toman muy en cuenta y obviamente les vamos generando una dificultad para su adecuado desarrollo, no solo de su proyecto de vida, sino de su ciclo vital en algunos casos. El principio de beneficencia, que exige hacer el bien a quien nos lo pide o a quien no pudiendo pedirlo lo precisa, pero respetando siempre el criterio de bien del propio beneficiario, esto es, respetando su proyecto vital,
a quien se representa cuando él mismo no puede hacerlo. Algunos aspectos ya han sido mencionados por el anterior panelista. Vamos a pasar rápidamente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del artículo 3, nos sugiere que el derecho de todas las personas a la vida, libertad y seguridad, que constituyen mínimos indispensables para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Esto es importante. Si el derecho a la vida, la libertad y la seguridad están vulnerados, están limitados de alguna manera, todos los demás derechos se limitan también. Entonces, en este sentido, es muy importante tener en cuenta cuando las decisiones que hagamos, tanto para la búsqueda de complementar su cuadro clínico con los exámenes que solicitemos, la psicometría o el tratamiento después, tendría que lógicamente tener muy en cuenta este artículo. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el artículo 12 nos recomienda que el derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas, ni a tratamientos, ni experimentos médicos no consensuales. Pues está claro el mensaje aquí en que algunos centros de recuperación que no tienen una buena estructura ni un equipo adecuadamente funcionando, caen en algunos esquemas que no tienen lógicamente una base ni científica, ni humana, ni ninguna otra condición que realmente justifique algunos comportamientos que para todos es conocido. Pacto de Derechos Económicos, el mismo instrumento nos habla de que las instituciones que generan tratamientos, que ofrecen servicios en este sentido, deben cumplir algunas condiciones mínimas. Dentro de ellas las más importantes, la accesibilidad, la disponibilidad, la adaptabilidad, la aceptabilidad y calidad. Solamente dos vamos a analizar un poquito. Disponibilidad se refiere a que el personal médico debe estar adecuadamente formado, capacitado, acorde a las normativas, especializadas en este caso. Y todos conocemos muy bien el paradigma médico que en estos tiempos predomina, pues es aquel en el que las evidencias nos demuestran realmente que esas indicaciones terapéuticas o biológicas que apliquemos a nuestros pacientes tienen realmente un fuerte nivel de evidencias y un alto grado de recomendación. Caso contrario, no se justifican posiciones que a lo mejor de manera individual, de manera de un grupo pequeño que quizás no ha sistematizado sus experiencias, aplique en un centro de rehabilitación. Tenemos muy claramente hoy en día la posibilidad del acceso a la medicina basada en evidencias, a la psiquiatría basada en pruebas, a la psicología basada en pruebas, para poder decidir qué modalidad, tiempos de intervención, etc. La aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de la cultura de las personas, de las minorías, los grupos y las comunidades, y deben estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas. La Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente nos menciona algunos derechos que van complementando estas posiciones, como el derecho a la atención médica de buena calidad, el derecho a la libertad de elección, el derecho a la autodeterminación. Nos recomienda aspectos a tener en cuenta cuando el paciente está inconsciente, el paciente legalmente incapacitado, procedimientos contra la voluntad del paciente, el derecho a la información, el derecho al secreto médico, el derecho a la educación sobre la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a la asistencia religiosa. Son bases para los otros instrumentos que han ido desarrollándose. El Manual de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, en el capítulo en donde se refiere a la toma de decisiones por los pacientes que no son capaces de decidir por sí mismos, como los niños chicos, esto es textualmente tomado de esta fuente, personas con enfermedades neurológicas o psiquiátricas y las que están temporalmente inconscientes o en coma. Estos pacientes necesitan representantes que tomen decisiones
que puede ser el médico o que puede ser otra persona. Esto dice este instrumento, después vamos a ver obviamente qué es lo que dice nuestra legislación de nuestro país. Si el paciente está inconsciente o no puede expresar su voluntad, se debe obtener el consentimiento de un representante legal cuando sea posible. Si no se dispone de un representante legal y se necesita urgente una intervención médica, se debe suponer el consentimiento del paciente a menos que sea obvio y que no quede la menor duda, en base a lo expresado previamente por el paciente o por convicción anterior, que éste rechazaría la intervención en esa situación. El tema de la voluntad anticipada, el tema de las preferencias en relación a su vida religiosa, espiritual, etcétera, son aspectos que deben ser tomados muy en cuenta en esos momentos, a veces de crisis, de emergencias, que por la misma situación que entraña esas situaciones a veces no se toman en cuenta, pero sin embargo son aspectos que están contemplados y que si tomamos en cuenta obviamente pues estamos protegiéndonos para futuras reclamaciones que podrían hacer familiares, personas que tengan algún interés, etcétera, y que como bien es conocido también muchas veces esto pasa frecuentemente. Hemos vivido situaciones en las cuales los mismos familiares se conforman en grupos, en bandos, si podríamos decir así. Unos están a favor de un internamiento, otros en contra del internamiento. Son dilemas realmente de tipo ético que afrontamos en el día a día. El Código Internacional de Ética Médica refiere que el médico debe actuar solo en el interés del paciente cuando preste atención médica que pueda tener el efecto de debilitar la condición mental y física del paciente. La Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 7 nos habla sobre el derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y las condiciones fijadas en las constituciones políticas de los Estados parte. Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia de nuestro país hablan en el capítulo correspondiente sobre el derecho a la educación de los niños y adolescentes que tengan necesidad de un internamiento y nos recomiendan que tendríamos que tener en cuenta aspectos de su condición biológica, psíquica, obviamente, de su capacidad de decisión, para poder implementar programas educativos para que no se desfasen del resto de los chicos que estaban en su institución educativa, para que podamos entonces cumplir con lo que habíamos dicho hace un momento, su proyecto de vida, su ciclo vital, que no tengan interferencias en este sentido. Entrando a lo que es nuestro país, la Constitución en el artículo 32, el capítulo referente a salud, nos manifiesta: el Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. En el artículo 66 nos habla sobre la necesidad de reconocer el derecho a la libertad personal, así como el derecho a su integridad. En el artículo 82, toda profesión, arte u oficio debe ser ejercida con plena sujeción a la ética. El Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad con enfoque de género y generacional. Las adicciones, en el artículo 364, nos plantea que son un problema de salud pública, prohibiendo de esta manera la criminalización del consumo, ya sea ocasional, habitual o problemático. La Ley Orgánica de Salud, en el artículo 7, nos habla sobre el ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la salud pública.
En este sentido, a continuación, lógicamente, nos explica una serie de condiciones para que esta situación sea adecuadamente valorada. Podría esto dar pie a que en algunos casos, amparados por este artículo, se justifiquen internamientos que realmente no ameritaban, pero este está muy claramente establecido para que podamos respetar tanto la autonomía y la libertad del paciente. El Código de Ética Médica ecuatoriano, en el capítulo que se refiere a los derechos de los médicos y de todos los profesionales del área de la salud, nos manifiesta: ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier índole, prestar sus servicios en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional, abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. Esto es importante. Tenemos que ser muy realistas de lo que significa la adicción, del tiempo de recuperación, de las características que tiene esta condición. Algunos centros y que no tienen su personal adecuadamente formado, ¿no es cierto?, por sus otros intereses de tipo económico sobre todo, pues ofrecen curaciones milagrosas y esto está antiético. Recibir un trato respetuoso y veraz por parte de los pacientes y sus familiares, proteger y salvaguardar su prestigio profesional, recibir remuneración por los servicios prestados, asociarse para su desarrollo profesional, tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión. En relación a los deberes del médico, deber de aconsejar, diagnosticar y tratar al paciente, de actualizarse científicamente, de actuar en casos de urgencia, el deber de asistencia, deber de asegurar la cooperación del enfermo, de contar con un lugar y equipos adecuados para la atención del paciente, de culminar el tratamiento, el deber de denuncia, el deber de derivar oportunamente al paciente, deber de documentar la actuación médica, deber de guardar el secreto médico, de informar y no actuar sin consentimiento, de realizar interconsultas, el deber objetivo de cuidado. Como vemos, realmente tenemos todas las herramientas para que no nos suceda nada en contra, ¿no?, si es que tenemos muy claro cada una de nuestras acciones en cada momento que estemos frente a nuestros pacientes, sus familias, etc. El Código de Ética Médica, igual, este mismo instrumento, en el capítulo de los derechos de los pacientes nos refiere: derecho a una atención digna, a no ser discriminado, a la confidencialidad, a la información, a decidir, a la gratuidad, a que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos, a tener una historia clínica, a recibir recetas, a ejercer la autonomía de su voluntad, de comparecer ante las situaciones competentes, a ser atendido inmediatamente en los servicios de emergencia, a no ser objeto de pruebas, de ensayos clínicos de laboratorio o investigaciones, a participar de manera individual o colectiva. Lógicamente que esto de la parte de investigación tiene su otra cara, digamos así, que vamos a un poquito referirnos también a aquello. Deber de proporcionar información oportuna y veraz, de cumplir con el tratamiento y recomendaciones médicas, de cumplir con las medidas de prevención y control, de participar en las actividades de salud y vigilancia, de informar cualquier cambio en su estado de salud, de informar al médico cuando no entiende claramente la explicación de su enfermedad, medicación y tratamiento, de exigir que se cumplan sus derechos, son otros deberes que están en cambio en el Código de Ética Médica. En relación a la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, tenemos también algunas recomendaciones: el derecho a la confidencialidad en la consulta, en el examen, en el diagnóstico, en la discusión e información médica, el derecho a la información de todas las etapas de atención. Esto es importante tener en cuenta también. El trabajo en la parte psicoterapéutica, en la etapa de motivación, cuando queremos avanzar esa etapa de negación, de acuerdo a Prochaska y Di Clemente, ¿no es cierto?, nos recomiendan que tendríamos que estar muy atentos a lo que significan estos cambios que los pacientes van teniendo e ir adecuadamente informando tanto al paciente como a su familia para que podamos tener el apoyo conjunto y poder avanzar en el tratamiento. Tiene derecho también a que el servicio de salud le informe sobre quién es el médico responsable de su tratamiento, etc. Existen algunas referencias en lo que significa la confidencialidad de los documentos de salud. Tenemos la Ley Orgánica de Salud, la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, el Reglamento para el Manejo de Información Confidencial en el Sistema Nacional de Salud, en la disposición general primera, nos hablan sobre algunos de los aspectos en relación a confidencialidad.
El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 11, nos habla sobre, en el caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que los contengan, o de alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio de Salud Pública brindará tratamiento de carácter terapéutico o de rehabilitación mediante consultas o sesiones con el fin de lograr la deshabituación. La atención se realizará en los centros de privación de libertad a través de personal calificado para el efecto. Lamentablemente allí, ¿no es cierto?, todos sabemos muy bien que falta por avanzar muchísimo. En relación a la historia clínica, es una práctica obligatoria, es parte del contrato de los servicios médicos, es irreemplazable, es privada y pertenece al paciente. Desde el año 2006, el Sistema Nacional de Salud de nuestro país, ¿no es cierto?, exigió la puesta en práctica de este documento, en donde uno de los objetivos que persigue es la generación de un criterio único en todos los problemas de todas las especialidades, el registro único. Los reglamentos para los centros de recuperación de adicciones, tenemos muchos artículos que se refieren a las características del centro, a los programas que deberían contemplar, a toda una metodología que explique adecuadamente técnicas, estrategias, diferentes actividades, tiempos, duraciones, etcétera. El tiempo se me terminó, vamos a tener que avanzar rapidito, desde ahí en un par de minutos termino. Entonces, en este contexto, como podríamos ya darnos cuenta, se dan una serie de conflictos y dilemas que tendríamos que ir afrontando. El diagnóstico supone, por un lado, por ejemplo, afirmar en un sujeto la existencia de un determinado trastorno, lo que supone en alguna medida una etiquetación. Este es un problema que deberíamos lógicamente tener muy en cuenta para poder no generar esta especie de estigma, de rechazo a nivel de la sociedad, a veces incluso de las mismas familias. Los problemas en relación al diagnóstico. Se pueden dar problemas por un diagnóstico incorrecto. Ya nos dijo el doctor Olaya la necesidad de evaluar adecuadamente los instrumentos psicométricos que tengamos a mano, tener muy claramente cuáles son esos valores de sensibilidad, de especificidad, valores predictivos positivo, negativo, los índices de verosimilitud, etcétera, para poder escoger adecuadamente. Muchas veces aparecen test y por moda o para todo, inclusive para evaluar, nosotros en exageración decimos la autoestima del hombre, la autoestima de la mujer y del niño, lo cual ya es una exageración, ¿no es cierto? Vale la pena tener muy en cuenta esos aspectos. En relación al diagnóstico, de igual manera, estos temas de discriminación, marginación, estigmatización, etcétera, requieren que lo canalicemos adecuadamente. Frente al diagnóstico, entonces, ¿qué podríamos hacer? Adecuadamente valorar esos instrumentos, habíamos dicho, la evitación de las etiquetas, evitar dar opiniones subjetivas o no científicamente fundamentadas. Debe garantizarse en este sentido la formación y adecuación de los profesionales. En relación al abordaje en general, depende de múltiples variables que deberíamos tener en cuenta, ¿no es cierto?, las diferentes dimensiones del problema que significa, desde múltiples enfoques, las escalas que deberíamos medir para esos problemas, su evolución, cómo van teniendo a lo largo del plan de recuperación, la necesidad de capacitación continua, la necesidad de coordinación interinstitucional, equipos multidisciplinarios, multimodales, etcétera, son necesarios, la comunicación, etcétera. Y finalmente hay muchos otros aspectos que tener en cuenta desde el punto de vista ético. Las adicciones en la mujer embarazada, las adicciones cuando una persona tiene problemas de enfermedades de transmisión sexual, la parte bioética en relación a lo que significa ya la atención multidisciplinaria, no solo desde el punto de vista asistencial, sino también lo que significa la investigación. El tiempo ya se nos fue, pero por ejemplo es importante tener en cuenta cuando queremos hacer simplemente un estudio tal vez exploratorio, ni siquiera desde la búsqueda de una asociación con factores que están generando mayor predisposición, en fin, se debe tener muy en cuenta las preguntas, como ya dijo el doctor Olaya, la construcción, las validez, los múltiples tipos de validaciones que tenemos que hacer, la fiabilidad, en fin. Con esta última frase terminamos. Muchísimas gracias. Enaltecemos y valoramos